Bien, jóvenes, tengan muy buenos días. Bien, hoy, cierto, ya tengo un poco avanzado el ejercicio que vamos a trabajar. Es la proyección de tres planos para transformarlo en tres cubos a un punto de fuga. Ahora, yo ya adelanté un poco, dibujé los planos y cada una de esas aristas las proyecté al punto de fuga para avanzar un poco el trabajo. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a cortar, ¿cierto?, cada uno de esos planos para transformarlos ya en un cubo. Bien, ¿y cómo hacemos? Esta cara, ¿cierto?, en forma proporcional la vamos a cortar por ahí más o menos, ¿cierto? Porque ya vimos que si la corto muy cercano al punto de fuga se transforma en un rectángulo y deja de ser un cubo. Entonces formamos la cara, ¿cierto? Bien, para transformarlo en un cubo. Desde ahí, ¿cierto? Yo puedo trasladar en forma horizontal muy suave, bien, muy suave. Trasladamos en forma suave, ¿cierto? Para obtener nuestras caras interiores, ¿cierto? Que sabemos, ¿cierto?, que están más atrás. De esa forma, ¿cierto?, nosotros ya podemos decir que aquí tenemos ya un cubo formado. Bien, lo mismo hacemos en los otros planos para transformarlo en un cubo. Bien, podemos cortar, ¿cierto?, la cara superior en este caso. Bien, cortamos inmediatamente, bajamos una vertical. Bien, y obtenemos, ¿cierto?, las otras caras, ¿cierto?, que nosotros no vemos. Bien, y dejamos segmentadas las otras caras, ¿cierto? Vamos a marcar un poquito las caras que sí vemos, las más importantes, se marcan un poco más. Y ahí tenemos armado, ¿cierto?, nuestro segundo cubo. Lo mismo hacemos con este tercer cubo, con este plano que lo vamos a transformar en un cubo. Cortamos esta cara lateral, basta que cortemos una, ¿cierto?, para obtener las otras caras inmediatamente. Desde ahí, ¿cierto?, trasladamos muy suave, ¿cierto?, en forma horizontal, bien, suavecito, y bajamos, ¿cierto?, siempre una vertical, ¿bien? Y vamos a unir, ¿cierto?, la otra cara que está acá y se nos forma inmediatamente nuestro tercer cubo. Ahí, ¿cierto? De esa forma, ¿cierto?, ya sabemos que tenemos prácticamente armado nuestros tres cubos en los que nosotros vamos a trabajar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un corte, vamos a quitar una parte de este cubo. ¿Cómo hacemos? Lo primero que vamos a hacer es dividir, ¿bien?, con las diagonales. No se olviden que siempre es la misma estrategia. Buscamos el centro, ¿cierto?, y la línea horizontal. Bien, una vez que ya tenemos eso, yo puedo seguir subdividiendo los centros o los cuartos de esta forma. Y así yo podría seguir subdividiendo, pero para efectos del ejemplo lo voy a subdividir solamente en esas partes. Ahora voy a generar un corte. Miren cómo vamos a hacer. Voy a bajar una vertical aquí, una horizontal para allá, me guío por esa oblicua, ahí, vengo hacia acá, ¿cierto? Bajo hasta ese centro, ¿cierto? Y de aquí, ¿cierto?, yo puedo seguir con la oblicua, o si no, yo podría hacer una horizontal. Ese va a ser mi corte. ¿Dónde más yo debiese replicar ese corte? En la cara posterior. ¿Por qué? Porque son las dos caras opuestas. ¿Cómo hago? Exactamente lo mismo. ¿Ya? Vamos a borrar un poquito las líneas acá para que no se nos confunda un poquito. Ahí. Entonces, trazo nuevamente mis diagonales. Ahí, ¿cierto? No se olviden nunca buscar el centro. Y la horizontal. Y vuelvo a subdividir los cuartos. Bien, ahí, ¿ya? Y replico lo mismo que hice acá adelante. ¿Cómo es eso? Vamos a marcar. Bajo una vertical, voy observando la línea, sigo la diagonal, después seguí la horizontal, bajo una vertical, ¿cierto? Ahí, y finalmente, ¿cierto?, una horizontal. Ahí está mi corte replicado. ¿Qué debiese hacer ahora? Básicamente unir las líneas. Mire cómo se va a hacer eso. Básicamente va a coincidir con el punto de fuga. Vamos uniendo, ¿cierto?,
Y de esa forma comienza a aparecer, ¿cierto? Ya el cuerpo totalmente construido. Vamos a marcar, ¿cierto? La cara externa para que lo puedan ver bien. Ahí, ¿ven? Y de esa forma ya obtuvimos nuestro primer corte con un primer cuerpo con un corte incorporado. ¿Bien? Ahora, si se fijan ustedes no se borra ninguna línea, pero se mantienen, ¿cierto? Las otras líneas prácticamente intactas. ¿Bien? Y puedo ver, ¿cierto? Muy bien dónde y por dónde pasaron los cortes. ¿Bien? Ahora, ese corte es totalmente personal, pero la idea es que pase por los cuartos, los medios, los octavos, ¿bien? Para que sea un corte perfectamente medible. ¿Bien? Ahora, ¿qué podría hacer yo para visualizar aún más este corte? Achurar. ¿Cómo hago eso? Sencillamente lo que puedo hacer, ¿cierto? Es poder aplicar un achurado, ¿bien? Recordando un poco lo que hicimos, ¿cierto? En nuestra primera clase, ¿cierto? Y sigo la misma dirección, ¿cierto? Que tiene ahí, ¿lo ven? Continuamos achurando, ¿cierto? Con mayor o menor proximidad. Y de esa forma, ¿cierto? Yo puedo marcar muy bien cómo es el corte, ¿cierto? Cómo se ve y cómo queda, ¿bien? Y eso ya aplicamos un valorizado. Ahora, lo mismo debiésemos realizar, ¿cierto? En ambos cubos que quedan pendientes. Ahora, la idea es que sea el mismo corte que hicieron acá, lo repliquen en este cubo y lo repliquen en el de acá, ¿bien? Yo por el tiempo, para no alargar más el video, ¿cierto? Lo voy a dejar hasta acá. Pero la idea es que ustedes, ¿cierto? Puedan completar los tres cubos con el mismo corte, ¿bien? Entonces, eso es lo importante. Que el mismo corte que ustedes diseñen, ¿bien? Lo repliquen en ambos cubos de la composición, ¿bien? Ese es nuestro primer trabajo, nuestra primera lámina de hoy, ¿cierto? Repito, en donde diseñamos, ubicamos tres cubos, la misma posición, sobre la línea horizonte, en la línea y por debajo de la línea. Y la idea es que el corte que ustedes diseñen, ¿bien? Lo incorporen, ¿cierto? En todos los cubos de la composición, que en este caso son tres. Esa es nuestra primera lámina, ¿bien?